Lo que ustedes ven, estas imágenes que les estamos proyectando, se refiere a la siguiente noticia que les voy a contar. El 68% de los productos de exportación en los puertos marítimos de Ecuador corren riesgo de contaminación con droga. Un estudio contratado por la Comisión Europea advierte sobre niveles de incidencia de contaminación con esto en los propios puertos y en las estructuras contenedoras. En este paquete de carga exportable, dentro del producto o entre productos, esa es la principal forma como se transporta esta desde Ecuador hacia Europa. Según el estudio contratado por la Comisión Europea, el organismo de gobierno de la Unión Europea, un documento revela que el 68% de la contaminación que sale de 7 puertos principales de Guayaquil y Machala se ocultan dentro de los productos de exportación y el uso de banano y productos agrícolas se identifica como el vehículo principal de contrabando. Este método de ocultamiento representa el mayor reto para las autoridades, bueno, digamos reto o complicidad, no sé, y para los mismos exportadores. ¿Quiénes son? Ustedes verán, estos quienes enfrentan la amenaza tras las incautaciones, aunque el delito se haya cometido en otra instancia de una porosa cadena de logística. Este informe titulado Seguridad en los puertos de Guayaquil y publicado en junio del 2024 abarca un periodo de investigación, entrevistas y visitas de campo de 6 meses y ofrece una visión exhaustiva de los riesgos de la cadena logística de exportación de Ecuador. Dicho esto, la contaminación en los propios puertos, dice el estudio, la contaminación que ocurre al interior de los propios puertos representa apenas el 20% en los puertos de incidencia, durante las operaciones de montaje y desmontaje o en los paneles de refrigeración o ventilación de los contenedores, según el diagrama presentado por la Dirección Nacional de Investigación Antinarcóticos de la Policía. Esta infiltración del narcotráfico en el personal o en la fuerza pública, la deficiente seguridad perimetral de ciertos puertos y la limitada capacidad de escaneo. Estos serían los que agravan el problema según el diagnóstico. Escúchese, la infiltración del narcotráfico en el personal o en la fuerza pública. Enmarco esto. Hasta el mes de mayo pasado, por ejemplo, solo el 30% de los contenedores pasaba por inspecciones en escáneres, lo cual esto representa una gran brecha de seguridad, según el documento financiado por la Comisión Europea, como parte de la cooperación para devolverle credibilidad a las exportaciones ecuatorianas. Mientras que otro 10% de la incidencia corresponde a la manipulación en la estructura de los mismos containers o contenedores de carga, específicamente de techos, pisos y vigas. Aunque se trata de una modalidad menos frecuente, representa un desafío, pues requiere de equipos y tecnologías avanzadas para su detección, como los sistemas de escáneres, cuya implementación se señala como tardía o incompleta en el informe de 137 páginas. En contraste a esto, los índices de contaminación en buques y vehículos son marginales, situándose en solamente el 1% respectivamente. No obstante, los traficantes pueden recurrir a dobles fondos en vehículos y ocultar droga en el caso popa o cabinas de los buques. De hecho, se advierte sobre el riesgo de contaminación de cargamentos ilegales sujetos a los propios cascos de los buques
en puertos como el de Machala, por lo que se recomienda realizar controles con buzos. Continuando, el 70% en la carga de banano, la policía ecuatoriana estima que alrededor del 70% de toda la cocaína de contrabando, se introduce en la carga exportable. El 70% de envíos de banano. Carga exportable de envíos de banano, introducida en las fincas o durante el transporte de los contenedores a los puertos, sobre todo. No obstante, los traficantes también añaden drogas a contenedores sellados o refrigerados en los puertos o una vez que los barcos están en el mar. La Asociación de Exportadores de Banano gasta $100 millones al año en equipos de seguridad e inspecciones de alrededor del 40% de los envíos, refiere así el estudio. Los envíos de banano que contenían cocaína han caído en el año 2023, pero la incidencia sigue siendo muy alta. También se envía cocaína escondida en huecos piñas entre azúcar, y se señala un aumento en la cantidad de cargas de atún contaminada con droga. Ya no solo el banano, también el atún. No sé cómo llegamos a esto, pero además se ha identificado una estructura informal compuesta por intermediarios no registrados y empresas fantasma que operan en la cadena logística de exportación. Empresas fantasma que representan a un serio riesgo para la seguridad del comercio internacional. Según el estudio, estos intermediarios, conocidos como cuperos, manejan un flujo adicional de producción que excede las cuotas legales de exportación sin contar con inspecciones estatales efectivas. Inspecciones estatales. Los intermediarios asignan estas cuotas extra de manera informal, lo que esto expone la cadena de exportación a vulnerabilidades. Las irregularidades con el manejo del sistema de control bananero Unibanano, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, por ejemplo, se han detectado desde el 2022. Las irregularidades en el manejo del sistema de control de banano, o también conocido como Unibanano, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, han detectado desde el 2022. Y Agricultura, además, ha venido eliminando desde entonces descenso de cupos, empresas y códigos fraudulentos que representan miles de hectáreas ficticias. Los exportadores, víctimas del narcotráfico. En el centro de la cadena están los exportadores, quienes se presentan a sí mismos como víctimas, y de hecho en muchos casos esta evaluación es cierta, según el informe. Es cierta, podría ser cierta. Se trata de un sector marcado por la sensación de cansancio y frustración respecto a la carga de asumir los costos de las medidas de seguridad en las instalaciones de embalaje y carga en el transporte a las instalaciones portuarias. Con tanto dinero no tienen para un sistema de seguridad eficiente. Además, los exportadores o sus representantes a menudo se enfrentan a arrestos inmediatos cuando se produce una incautación de un contenedor, incluso si no son responsables de los contenidos ilícitos. ¿Se trata acaso de un sector marcado por la sensación de cansancio y frustración respecto a una carga de asumir los costos de las medidas de seguridad? En una entrevista con Primicias, José Antonio Hidalgo, quien es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, dijo que aunque el problema del narcotráfico es responsabilidad estatal, el sector está invirtiendo 250
dólares en seguridad por contenedor. $250 o 250 millones o 250.000. Dice $250. También están pagando las tarifas asociadas con el uso de los escáneres en los ingresos a los puertos. $36 por contenedor, lo que esto les resta competitividad frente a mercados como el del mismo Colombia. Hidalgo cuestiona que ante el descubrimiento de un cargamento de estas, toda la responsabilidad jurídica recae en el exportador, cuando la indagación debe abarcar a toda la cadena. Dice así: además del escáner se realizan inspecciones intrusivas a 15% de la carga, lo que esto les costaría $170 adicionales. Recomendaciones para el sector y la cadena logística, según el medio Primicias. Se los dejo por acá. Entendamos lo que es pues el Unibanano. El ministerio desvinculó a 15 servidores del sistema Unibanano. Entendamos de este punto. Esto ocurrió el 15 de octubre del 2022. El Ministerio de Agricultura denunció irregularidades en el manejo Unibanano, lo que esto sigue operando, el cual sigue operando. El SENAE hace ajustes con información de que el MAG debe entregar hasta el 18 de noviembre. Repito, en octubre de 2022, hace unos 2 o 3 años, el Ministerio de Agricultura denunció irregularidades en el manejo unibanano, el cual sigue todavía operando. El SENAE hace ajustes con información que el MAG debe entregar desde el 18 de noviembre. Sobre esto debería estar pendiente o aclarar al respecto el señor Bernardo Manzano, que en su momento fue ministro de Agricultura. Hoy es presidente del directorio de Anecafé, de Grupo Novoa. Un mes ha transcurrido desde que el Ministerio de Agricultura MAG denunció que en la Fiscalía irregularidades en el manejo unibanano, sistema mediante el cual se exporta la fruta. Sin embargo, este mecanismo observado sigue operando. Desde el Ministerio han confirmado a Primicias la desvinculación de 15 servidores que manejaban el unibanano. ¿Cuáles serán? No lo sabemos. Para evitar irregularidades, el Ministerio de Agricultura depuró al personal que manejaba este sistema. Además, hace revisiones con el área de tecnologías de la información para cortar los canales de registro y para que personas sin relación al sistema puedan ingresar, señaló así el comunicado oficial. No se especifican si existía o no una responsabilidad directa del personal desvinculado con la manipulación del sistema, pero afirmaron que ya no pertenecen a la entidad. Así dijeron de manera oficial. En paralelo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería levanta información para convocar a un proceso de licitación y adquirir un nuevo sistema informático que reemplace a Unibanano. Veamos, este nuevo sistema deberá tener la tecnología blockchain que, a diferencia de otros sistemas, permite rastrear cada transacción que se realice. De esta manera, el control sería más efectivo y el sistema no estará expuesto a vulneraciones como sucedió con el Unibanano. ¿Por qué lo implementaron? En paralelo, el SENAE y el MAG trabajan en cambios en el formulario 150.001, permiso de exportación de ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es? Musáceas, ok, bueno. Según la aduana, el ministerio tiene previsto entregar hasta el 18 de noviembre los documentos necesarios para el desarrollo informativo de estos ajustes en el sistema de la ventanilla única ecuatoriana. El propio ministro Bernardo Manzano reconoció que hubo manipulación
El 4 de octubre del 2022, el funcionario presentó la denuncia en fiscalía, pero no se conocen avances de las investigaciones. Fijamos sorpresa. Según la denuncia, la institución tenía registrado a su nombre un predio con superficie de producción de hasta 20.000 hectáreas virtuales de banano, con una productividad de 60 cajas por hectárea. Dicho predio registró actividad durante 8 años, de agosto de 2014 a agosto de 2022, es decir, que el ministerio presuntamente exportó 1.2 millones de cajas de banano ficticias semanales, que equivale al 14% de la exportación del país. Gremios demandan transparencia. Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador, FENABE, no ve avances en la investigación. Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. El tema está en una congeladora y no hay culpables, señaló así al medio Primicias. Primicias del grupo Teleamazonas o de Fidelegas. Según dijo, hay personas dentro del ministerio y algunos exportadores pretenden un borra y va de nuevo. Esto puede ser posible. Tiene que haber un resarcimiento, dijo, de las pérdidas que se ha sufrido. Se refiere a las expresiones del viceministro Eduardo Izaguirre, quien en su momento reconoció que la manipulación de Unibanano podía regular demanda y oferta. Podía. Tendrían que investigar a Eduardo Izaguirre. Y tuvo incidencia en el precio oficial de la fruta. Eduardo Izaguirre, anotemos. Torres cifra las pérdidas en 600 millones de dólares durante 2020, 21 y 22. Con el sistema actual, los productores no conocemos, dice, ni siquiera cuántas cajas de banano se exportan. Obtenemos la información de la aduana, pero el ministerio no tiene un sistema informático, para ejercer el control, o capaz, perdón. El ministerio no tiene un sistema informático capaz para ejercer el control, así insistió el representante gremial. Reiteró además que mientras este sistema siga operando, cualquier persona puede entrar y cambiar los datos. De allí que piden al ministerio que este nuevo mecanismo funcione pronto. Nos han dicho que están en fase de prueba el nuevo software, agregó. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, AEB, enfatizó en el clamor del gremio que existen formalidad dentro del sector. O sea, si están con un nuevo sistema y todavía en prueba, ¿qué esperan para que sea efectivo? Queremos que se haga la actualización para vincular el RUC, que se cruce información con el SRI y el SENAI y promover una mayor transparencia, manifestó. Esto debería estar declarado en emergencia, la verdad. Pero bueno, no les gusta el término emergencia. Tanto Torres como Hidalgo esperan que el nuevo sistema está operativo desde enero 2023. Pero el ministerio seguiría en la fase preparatoria del proceso de licitación. Ya estamos 2025. No hay ninguna actualización al respecto. Para el representante de la AEB, es fundamental que a la par el ministerio emita el nuevo acuerdo ministerial sobre el precio mínimo de sustentación de la caja de banano que se fijó en septiembre de 2022 y que sería de $6.50 en 2023. Esto dijo además que permitirá a que productores y exportadores firmen los respectivos contratos y fomenten juntos la formalidad. Algo un poquito más actual, el gobierno pone fin al diálogo con los indígenas. ¿Esto qué implica?
¿Por qué? Por falta de condiciones. El gobierno nacional señaló que no se han retirado los manifestantes de las vías y que se mantiene la violencia en protestas. Claro, obviamente es otro sector indígena. El gobierno nacional informó este domingo 19 de octubre que no continuará con el diálogo con el movimiento indígena y organizaciones sociales porque no existen condiciones necesarias. A través del comunicado, el Ejecutivo señaló que no cederá ante imposiciones y establecidas por ciertos sectores que rompen la palabra de lo acordado previamente. Estas exigencias alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe. En anteriores encuentros, agregó así el gobierno central. En el documento también detalló que las vías no han sido despejadas, que los manifestantes no se han retirado y que se mantienen acciones violentas en el país. No se ha cumplido lo acordado, ratificó. El gobierno no aceptará presiones ni chantajes, actuará con firmeza dentro del marco de la ley para garantizar los derechos de la mayoría de ecuatorianos que requieran vivir en paz, advirtió así a los manifestantes en su comunicado. Anunció además se realizó cuando se cumplen, el anuncio se realizó cuando se cumplen 28 días de paro, impulsado por la CONAIE, y horas después que el movimiento indígena ratificara que las movilizaciones se mantendrán. Además, el gobierno habló no con la CONAIE, habló con otro organismo, ¿no? Con otra organización. Además, Marlon Vargas, presidente de esta, junto con la CONAIE, con la CONFENAIE, plantearon 5 exigencias más y la alza del salario básico a $650. También estas organizaciones exigieron que se detenga la explotación petrolera y minera en la Amazonía y que los recursos obtenidos de esta actividad vayan directamente al sector. Esas fueron las nuevas actualizaciones. En otro orden de cosas, Donald Trump, Estados Unidos, le pone fin a la ayuda financiera a Colombia. ¿Y esto qué significa? Califica a Petro de líder del narcotráfico. Impresionante. Estados Unidos ejecutó un mortífero ataque contra el presunto narcobote de la guerrilla colombiana ELN. Este hecho generó pues tensión entre los países. Estados Unidos anunció este domingo 19 de octubre del 2025 que retirará su ayuda financiera al gobierno colombiano de Gustavo Petro, al que calificó de líder narcotraficante poco antes de conocerse el mortífero ataque contra un presunto narcobote de la guerrilla colombiana ELN. Como respuesta, me imagino que Gustavo Petro retiraría pues las 7 u 8 bases militares gringas norteamericanas. La relación entre países que históricamente fueron aliados entró en sus horas más bajas con la llegada al poder del republicano Donald Trump y del primer presidente izquierdista en la historia de Colombia. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó sobre un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales en el que murieron 3 rebeldes del Ejército de Liberación Nacional ELN. Horas antes, Trump había suspendido pagos y cualquier forma de subvención a Colombia tras acusar al gobierno de Petro de tolerar la producción de drogas. Estados Unidos, claro, ahora se hacen los que no han sabido. Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos 7 embarcaciones que, según informa, transportaban drogas. Una treintena de personas han muerto hasta ahora, según Washington, en bombardeos cuestionados por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien denuncia violaciones a la soberanía de aguas nacionales. Jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura, pero usted es grosero e ignorante con Colombia, dijo así Petro a Trump este domingo en X tras una seguidilla de mensajes de un lado y otro. Minutos antes, el republicano lo había acusado de fomentar fuertemente la producción masiva de drogas. Un mes después de haberle retirado la visa,
estadounidense a él y varios de sus funcionarios. La Cancillería colombiana rechazó estos señalamientos en el comunicado y aseguró que acudirá a las instancias internacionales en defensa de su soberanía como Estado. Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por lo que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos. Tensión en el Caribe. La flotilla norteamericana ha creado una gran tensión con Venezuela, con temores de que el objetivo final sea derrocar al presidente izquierdista Nicolás Maduro, quien según Washington lidera pues el cartel de los soles. En su publicación el domingo, Trump pareció pues amenazar con algún tipo de intervención estadounidense en Colombia. Petro, un líder poco valorado, poco y muy impopular, con una actitud bastante insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato o Estados Unidos se los cerrará y no lo hará de buena forma, escribió así el mandatario. Horas más tarde, el secretario de Defensa Hexet informó del ataque contra una embarcación del ELN que navegaba en aguas internacionales en una zona bajo la jurisdicción del comercio del Comando Sur de Estados Unidos, sin especificar dónde. Colombia tiene costas tanto en el Caribe como en el Pacífico y Petro insistió en el asesinato de un pescador en aguas nacionales a mediados de septiembre en uno de estos ataques. La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar, y de ahí extraía sus alimentos. Explíqueme entonces por qué usted ayudó a asesinar a un humilde pescador, increpó hacia Trump en sus mensajes de este domingo. Washington repatrió el sábado a Colombia y Ecuador a 2 sobrevivientes de otro ataque, esta vez contra un presunto narcosubmarino, para ser judicializados. El colombiano de 34 años llegó a Bogotá en un estado grave de salud. El problema es con Trump. Petro asegura que las tasas de crecimiento de narcocultivos y producción de coca han bajado durante su gobierno y que la medición de la ONU, que registra un aumento de estos cultivos en Colombia, tiene problemas metodológicos. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fui yo, dijo. También el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó la lucha de la fuerza pública en los enclaves cocaleros de los grupos de estos armados, en los que han muerto decenas de soldados y policías. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y año tras año rompe su propio récord según la ONU. El país sudamericano es el que más ayuda financiera de Washington recibe, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa. 740 millones de dólares es la ayuda. La mitad de estos pagos se destina a la lucha contra las drogas y el problema es que con Trump, no con Estados Unidos, dijo Gustavo Petro.